Diciembre suele ser un mes complicado, ¿no? Sí, complicado. Y desde su visión, ¿cómo está viendo la situación actual? ¿Puede haber saqueos? ¿Puede haber algún tipo de daño, de levantamiento, como se esboza? A mí no me gustaría que hubiera hechos de violencia y saqueo, pero ¿sabe qué pasa? Que a veces eso no es voluntad de uno. A veces yo creo que se están dando condiciones objetivas y subjetivas. Las condiciones objetivas que hay son, fíjese, estamos en un festival de deuda externa. Nos endeudamos a razón de 130 millones de dólares por día. Ya llevamos ¿cuánto endeudado? Como 50.000 millones. Acuérdese que el fuerte endeudamiento significa el pago de intereses. Si a eso se le agrega el déficit fiscal y otras cuestiones, ¿qué pasó en el 2001? Entonces estamos en esto. Segundo, hay un achicamiento del mercado interno. Yo lo que digo es objetivo, hay un achicamiento del mercado interno. El rol del Estado, que es fundamental, es el que instrumenta el Estado a través de la política, instrumenta el bienestar de la gente, llámese trabajo, cloaca, electricidad, lo que decíamos. El Estado está como desapareciendo. A veces el Estado también obra como ente regulador de los intereses contrapuestos, porque lógicamente los intereses de la oligarquía y del poder concentrado no es lo mismo que la de la persona trabajadora del conurbano. Eso también hay una desaparición del Estado. Se ha abierto la economía, las importaciones. Eso implica una disminución del trabajo, ¿no es cierto? Cuando en otros países lo están cerrando. ¿Qué hace Trump? Va a cerrar un poco la economía, precisamente para reactivar el mercado interno, reactivar las industrias. Si usted deja que venga de todo acá, ¿no es cierto? Se achica ese mercado interno, como decimos. Y ha habido acá eso, lo que ayer se cumplió el año, ¿no? Del triunfo de del triunfo de Cambiemos, ¿no es cierto? Del neoliberalismo. Fíjese que ha habido, yo lo charlo con usted como interlocutor. Ha habido una gran transferencia. ¿Qué hizo Macri cuando apenas subió? Cambiemos hizo una gran transferencia de recursos, le sacó la plata del bolsillo a los argentinos, se la transfirió a los grandes bancos. ¿Quiénes son los que más han ganado? Los grandes bancos, las financieras, y a su vez al poder concentrado, a los grandes oligarcas, a los pools de siembra. Por eso que una deficiencia que tuvimos del gobierno anterior, no haber nacionalizado el comercio exterior. El Ateneo publicó en su momento una nota crítica porque no se nacionalizaba el comercio exterior. Esa gran transferencia de recursos tiene que salir del bolsillo de otro, y salió del bolsillo de los trabajadores, de las personas excluidas, de las que no tienen un trabajo formal. Y trajo un gran aumento del alimento. Sí. ¿O no ha aumentado el alimento? En los supermercados. 41%. El dato de ayer, anual, incremento 41%. Bueno, yo diría que a fin de año va a ser un poco más. Sí, va a ser un poco más. Porque, diciembre suele ser un mes que bueno, entonces, aumenta mucho. ¿qué pasó? Aparte de eso, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con la inflación? ¿Cuánto estamos? En un 44% interanual. Los alimentos subieron, ¿cuánto dijiste? 41 el dato de ayer era. Sí, comparado el mes de 65% hasta el mes anterior habían subido. Y la inflación, los sueldos están por debajo de la inflación. Todos. Una diferencia de un 33%, ¿no es cierto? Y si usted tiene que todos sus recursos volcarlo para comer, y lógicamente después no va a pintar la casa, no va a ir al cine, no va a salir a cenar de noche algunas veces, no sé, no va a cambiar el lavarropa, por decir. Es decir, fíjese, el cemento bajó. Sí, el cemento es un dato relativo, ¿no? Porque bueno, se está impulsando la obra pública, en grandes rasgos, entonces muchas veces compensa el cemento con eso. Pero la obra pública tampoco arrancó. Sí, arrancó en parte, pero no genera la mano de obra en tanta cantidad como genera la construcción de una vivienda particular y demás, ¿no? En ese obra tipo de pública cosas que había prácticamente no cae cada vez más, ¿no es cierto? La inversión que iba a venir no llegó. No llega.
Y le pagamos de una manera servil a los buitres, violando las leyes argentinas, porque iba a venir grandes inversiones. Y no han venido en absoluto. ¿Qué dijo la Unión Industrial Argentina? Kaufmann se quejó de que la industria todos los meses cae más, sí. La actividad económica. Es decir, que el verso y el cuento de la herencia anterior se va gastando más y le sirve cada vez menos. Esto no es por herencia anterior, esto es por la política económica que viene implementando Cambiemos, ¿no? Digamos, si no se produce esa explosión social de fin de año, digamos, todo el mundo reacciona por el bolsillo. Es la realidad, más las clases bajas, ¿no? Porque claro, es la circunstancia. Sí, por eso digo, condiciones objetivas hay, subjetivas, claro, la gente está, ¿viste? Digamos, las objetivas están las subjetivas, digo, me parece que todavía hay gente que no quiere volver a un momento difícil de estar en la calle y todavía exacto, y todo. Esperemos que no pase absolutamente nada. Y todavía le queda una cuota de esperanza, me parece. Puede haber, sí, hay que ver cuánto dura esa cuota de esperanza, ¿no? Porque ha ido cayendo a lo largo del año. Ha ido cayendo terriblemente. Fíjese que Labaña, Labaña, un hombre parco, pero hay que decir que en 11 meses no abrió la boca para nada, ¿no? Se cayó. Y él vio de entrada qué es lo que estaba pasando. Como más o menos como la CGT, digamos, que se cayó la boca 11 meses. Este señor Lavagna, ¿no es cierto? Ahora dice que este endeudamiento que va tomando el gobierno, etcétera, termina en un colapso, que esto se parece al golpe cívico-militar y a los 90 de Menem. Bueno, en muchos aspectos sí. Macri repite de memoria lo que hacía Menem, pero no se puede comparar con lo que significó el proceso cívico-militar, ¿no es cierto? En cuanto a muerte de personas, etcétera, eso no. A mí me parece que Lavagna creo que lo dijo bien, creo que se refirió al programa, la economía, al programa económico. Es cierto, porque hay, en cierta manera, hay regulación financiera, ¿no es cierto?, semejante al 76 y al 90. Hay Estado mínimo, como le decía, hay liberación comercial, hay alineamiento sumiso con la política exterior norteamericana. En cierta manera, en muchos aspectos, este plan se parece, ¿no? Y bueno, ¿sabe qué pasa? Que acá, en el 90, la famosa teoría del derrame que postulan también Cambiemos, no pasa nada, como no pasó en Estados Unidos. Por eso optó por Trump. Trump no es una persona antisistema, como dijimos. Él ve el capitalismo de otra manera, ¿no? Bueno, usted me decía, usted sabe, yo creo que el régimen ya prepara, ¿no es cierto?, el régimen del cual hablaba Irigoyen, que es muy importante, prepara una salida por derecha, y la salida por derecha, un poquito más prolijita, es Massa. El poder concentrado, el poder financiero, Massa es la salida que prepara el régimen ante la hecatombe que va sembrando el partido Cambiemos, ¿no es cierto? Así que, y usted me decía de la CGT, ¿cómo no va a haber emergencia social? Incluso equivoca el diagnóstico. La emergencia social sobreviene, esta CGT que ya nació lisiada, ya media renga, son los Momo Venega y los Barrio Nuevo en miniatura, porque contribuyeron, ahora se quejan. Boyano también, no me lo saquen. Sí, Boyano jugó un papel nefastón. Escúcheme una cosa, en la época anterior, en el régimen, en el gobierno anterior, ¿por qué luchaban? Por las ganancias. Ahora es mucho más. Ahora se dieron cuenta, ahora se dieron cuenta de todo esto. Bueno, no analizan que esto es consecuencia de un régimen político, económico, social, neoliberal, ¿no es cierto?, que tiene esas características que hemos resaltado, festival de deuda externa, Estado mínimo, corrupción, porque corrupción se va viendo cada vez más acá, y no vean las denuncias que hay todos Carrió, los días. Las denuncias de Carrió, hay que ver. Así que, ¿no es cierto?, es consecuencia, el festival de deuda externa, el Estado mínimo, la corrupción, la apertura indiscriminada de la economía. Ahora va a venir carne de cerdo de Canadá.
Ujú. El achicamiento del mercado interno, más todo lo que yo le dije, es un caldo de cultivo para que haya estallido social. Esperemos que no, y que no tengamos otro 2001, ¿no es cierto? Que acuérdese, y parece que Cambiemos se olvida, que se llevó casi 39 muertes. No dicen nada cuando hablan de términos del gobierno anterior. Se llevaron 39 muertes, entre otras cosas, y el hundimiento del país, entró en default, en toda una cantidad de cosas. Igualmente, digamos, para ser objetivos y tal vez no alarmistas, digamos, la situación objetiva hoy no es del estallido de 2001. Hoy, digo, si se hoy sigue, en noviembre. Hoy en noviembre, por eso. Si se sigue en esta línea por varios meses más, vamos a estar en esa situación, ¿no? Pero no creo que en el corto plazo, en 30 días. Pero de continuar esta política económica, no va a ser este diciembre, pero va a ser diciembre del año que viene y va a estar el estallido por las políticas económicas que el gobierno parece que no quiere cambiar, ¿no? Porque ha sido consecuente durante todo el año, ¿no? Es más, por estas horas se está hablando mucho de lo que es la modificación en ganancias que el gobierno quiere imponer para contrarrestar la propuesta de Massa. ¿Y qué dijo en el preelectoral? Iba a sacar el impuesto a las ganancias. Sí, pero independientemente de eso, digamos, el doble discurso. Hoy los medios nacionales de comunicación venden que el gobierno tiene la gran oferta por el tema de ganancias. Se empezó a analizar hoy la propuesta del gobierno y el proyecto de Macri de rebajar ganancias, es verdad, baja ganancias, pero en realidad más gente va a pagar el impuesto. Más gente va a pagar el impuesto. Suben un 15% el mínimo no imponible y amplía las escalas, pero elimina la deducción de los cónyuges. Entonces, ¿esto qué provoca? Que más gente pase a pagar ganancias. Los que no pagaban, ahora van a tener que pagar, ¿no? Aseguran que esta medida genera que 2,5 millones de personas más se vean afectadas ahora y van a tener que pagar ganancias. Así que lo que se vende como la panacea no es así. Y pensemos en los 200.000 personas desempleadas y en 1.500.000 pobres que se han generado en 10 meses. Así que eso que parece que decía pobreza cero y la grieta y lo demás, me parece que no circula por los carriles que debe circular, ¿no? Bueno, ojalá que esto cambie un poco, ¿no? Bueno, nos vemos en cualquier momento. Vamos a cerrar el ciclo, pero por supuesto... Bueno, esta noche tenemos una charla que organiza el Ateneo, que voy a coordinar, se va a hablar